Quiero darle la bienvenida a este espacio al doctor Hernán Pérez Luz, ex embajador de Ecuador en la ONU, que ya está con nosotros. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias, Liz. ¿Cómo está? Muchas No, gracias. a usted para el análisis de las primeras decisiones quizás ya ejecutadas por Donald Trump, cumpliendo anuncios de campaña. Y antes de quizás ir por puntos específicos, ¿cómo se proyecta esta relación con el Ecuador? Considerando que la región no es lo sumamente importante quizás para Estados Unidos, históricamente Ujú. tampoco lo ha sido, pero ¿cómo se proyecta este nuevo gobierno de Donald Trump con Ecuador? Con Ecuador. Ujú. Bueno, como usted lo ha dicho, desde el término de la Guerra Fría, en general, América Latina perdió realmente importancia en la agenda de la política exterior de los Estados Unidos. Quizás no nos gusta a los latinoamericanos escuchar esto, pero es verdad. En realidad, en la geopolítica, América Latina pesa muy poco. Pesa mucho más, obviamente, los problemas en el Asia, mucho más los problemas en el Medio Oriente. Es decir, Estados Unidos tiene otras prioridades. Y cada vez que se habla de América Latina en los ambientes en Washington es drogas, migración, etcétera. Ahora, es evidente que debería eso cambiar ahora con el presidente Trump en esta segunda elección, porque si hay algo que lo lleva a él a la presidencia, ¿verdad? Esa retórica, esa demagogia realmente en el fondo, sobre la incidencia que tiene la inmigración ilegal o indocumentados en la vida de Estados Unidos, en la economía y en la sociedad, debería él entonces darse la vuelta y ver un poco este fenómeno migratorio, que no es una cosa que gusta a los medios, simplemente es un proceso social, político, económico que lleva a esta masa de inmigrantes hacia el norte. Entonces, debería, por obvias razones, ser entonces el motivo más importante de su campaña es mirar hacia América Latina. Él hablaba de la deportación y ya lo está cumpliendo, ha calificado a grupos como terroristas, pero quizás al ecuatoriano o a la mayoría le hace ilusión y le crea expectativa una vez que se ve pues, en la posesión al presidente actual, a Daniel Noboa, por otra parte, días antes al secretario de Estado Marco Rubio hablando de la necesidad de unir esfuerzos para combatir el crimen organizado en Ecuador, o sea, refiriéndose a lo que pasa en este país. Bueno, sí, esos son signos positivos. Yo, evidentemente, la presencia del presidente Noboa en la posesión es un hecho nuevo en el Ecuador, primera vez, y ahí me parece una cosa muy importante. Pero hay que pasar a los hechos. Es decir, de un acto protocolario que no deja de ser relevante, hay que pasar a los hechos. Y los hechos es que necesitamos, ¿verdad?, un acuerdo comercial con los Estados Unidos y ambos partidos políticos en el Congreso no tienen ningún deseo de firmar acuerdos comerciales privilegiando a ciertos países que a otros. O sea, el Entonces, hecho de anunciar una próxima reunión, porque ya lo ha hecho la canciller Gabriela ojalá, Sommerfeld, no pudiera abrir la puerta a un TLC con Estados ojalá, Unidos. ojalá. Lo han intentado otros gobiernos anteriores, hemos tenido una buena relación con los Estados Unidos, no solamente el presidente Noboa, el presidente Lazo, el presidente Moreno, aquí estuvo el vicepresidente Pence, recuerde usted, vino a visitarlos aquí al presidente Lenín Moreno. Así, Ecuador tiene una tradición que se interrumpió un poco en la época de Correa, pero en general es un país que ha marcado una cierta amistad y alianza con los Estados Unidos, pero evidentemente necesitamos que esta retórica aterrice en cosas muy, muy específicas, muy concretas. Ahora, hablando de este tema de migración, se anuncian millones de personas a ser deportadas, ya se ha empezado con estas redadas. El impacto que eso puede tener, si bien es una decisión de política interna, Ajá. repercute en la política externa. El impacto en estos países donde serán regresados esta cantidad de ciudadanos que, a su vez, los que trabajan y lo hacen, implica incluso en el Ecuador, por ejemplo, un porcentaje de entre 4 y 6% del Producto Interno Claro, Bruto por el envío de remesas. esa es una de las paradojas, ¿no? De que esta política represiva, abusiva, en muchos pasos ilegal de parte del propio gobierno, que ya hubo este intento la vez pasada, estas deportaciones así masivas, y la Corte Suprema le paró al presidente Trump. Pero bueno, aparte de eso, yo no veo realmente el- son entre 7, algunos cálculos hay, entre 8 a 11 millones de personas ilegales o indocumentadas, dependiendo como usted lo vea. ¿Sabe lo que requiere eso de ahí? Requiere una fuerza policial dedicada varios años
para sacar del país a 11 millones de personas. Entonces, lo que sucede es esta retórica demagógica. Van a haber deportaciones, van a haber unas escenas, van a haber unas fotografías. Y serán 10.000, 5.000, 1.000 personas, yo no sé. Y de eso habrá hecho, y Trump habrá cumplido con la promesa. Pero de ahí no pasará. Mire, hace 2 años, el Partido Republicano y el Partido Demócrata llegaron a un acuerdo, finalmente, luego de 15 años de no ponerse de acuerdo en una gran reforma migratoria, en la que se ponía en orden el sistema de entrada, de ingreso, toda una reforma estructural. Ambos partidos estaban de acuerdo, finalmente habían cedido posiciones y habían llegado a una. El propio líder del Partido Republicano, el famoso senador Mitchell, lo anunció que se había llegado a un acuerdo. Él había trabajado con el Partido Demócrata en tejer una legislación que finalmente no se había hecho desde los años 60 del siglo pasado. El presidente Trump le ordenó a sus seguidores radicales en boicotear ese arreglo. Porque haberse llegado a ese arreglo era un gran triunfo para el presidente Biden y sobre todo le quitaba al presidente Trump esta campaña, este trampolín, esta plataforma, para que vea usted realmente el origen de estos problemas. Ahora van a haber estas deportaciones seguramente, va a haber un impacto obviamente O sea, en ya se las están políticas dando, ¿no? internas de los países de América Latina que vamos a tener que recibir algunos y la sensación de abusos que va a haber, de persecución, de miedo de muchos de nuestros compatriotas es evidentemente que es una situación. Yo creo que estas escenas que vamos a ver o esta retórica con el tiempo va a disminuir. Yo creo que ya hemos aprendido del presidente Trump, de la primera administración, la gran distancia que hay entre los anuncios y las posturas y estas voces apocalípticas a la realidad. Es muy poco lo que se llega a cumplir. En 2 años hay elecciones en Estados Unidos. Ujú. En 2 años se renueva la Cámara y el Senado. Y en 2 años más el presidente Trump termina su mandato. Pero por ahora cuenta con un respaldo de esa Cámara y del Senado. Por ahora, exactamente. En el Senado, en la Cámara Baja tiene apenas una margen de 2 votos nada más. Ujú. No es mucho. 2 o 3 votos son los que separan a los dos partidos. Así que no va a ser tan fácil. Y en el Senado, muchas decisiones se toman con más de la mayoría. Si necesita el 66 votos para muchos temas. Entonces yo no le veo mucha materia de preocupación. Más bien esto es parte de un proceso, yo diría, de descomposición interna de la política americana, lamentablemente, en la que se ha caído en esta suerte de populismo que parecía que eso era el monopolio de los latinoamericanos. Ahora, las decisiones también de Donald Trump en materia de política exterior, ¿no? Lo que está bien, los frentes que se abre con México, por ejemplo, con Canadá, decisiones que toma Estados Unidos y que pueden repercutir, sin duda, pues, en el mundo. Es increíble lo que está sucediendo. Sus más grandes socios comerciales son Canadá, México y probablemente, obviamente, pues Europa. Y están ahora en una guerra sin sentido, tarifaria, recurrir o esa retórica de que voy a invadir Canadá y que se va a convertir en, no sé a dónde lleva realmente, no lleva a una política de seriedad. Esperemos que la posición ya del senador Rubio como secretario de Estado, encargado de la política exterior, matice, modere y ponga una cierta lógica en una política exterior. Estados Unidos se enfrenta a unos problemas muy serios, de gran magnitud, ¿no? Hay una potencia nueva, evidentemente, que está ascendiendo y como toda la historia nos ha enseñado, hay estas fricciones entre una potencia que asciende a una potencia que domina y que de alguna manera se ve, ¿verdad?, desafiada por un nuevo actor que es evidentemente pues, la República China, ¿no? Pero mire usted, precisamente el secretario de Estado Marco Rubio lo reconoció como el adversario más peligroso. Por un lado, la decisión o el anuncio que hace Donald Trump sobre el canal de Panamá también, donde también trata indirectamente pues, de ahondar en No este ayuda, conflicto con China. no ayuda, porque entonces esta retórica de tomársela por la fuerza el canal de Panamá
simplemente que evidentemente no se va a concretar. Hay un tratado aprobado por el Partido Republicano, inclusive, ¿verdad?, con votos de ellos, sobre el Canal de Panamá. Pero lo que va a despertar es, yo creo, obviamente, un justo y explicable y justificado nacionalismo por parte no solamente de los panameños, sino de solidaridad de América Latina, ¿no? Y anuncios que hace con una cierta amenaza de por medio, como lo que ocurrió en el Foro en Davos, en decirle a los empresarios, vengan a producir acá o si no van a tener que pagar aranceles. Bueno, es que lo va a terminar pagando es el consumidor americano. Porque los aranceles, la guerra arancelaria que él propone como una forma, ¿verdad?, de recuperar la industria manufacturera, que ya dejó de ser la industria líder en el mundo, es la industria digital. Ese es uno de los problemas que probablemente el presidente Trump va a entender en el transcurso de los próximos meses y quizás de los próximos años. Doctor, y había mucha expectativa quizás con lo que pudiera pasar una vez que Donald Trump asumiera en cuanto a la relación con Venezuela o lo que pasara con ese país. Hemos visto que Marco Rubio se ha reunido con Edmundo González reconociéndolo como el presidente de Venezuela. ¿Qué pudiera ocurrir? Bueno, antes ya lo reconocieron al señor Guaidó, ¿no? Y no pasó nada. Yo no tengo muchas expectativas de que el presidente Trump llegue a... ¿Qué puede hacer? Ujú. ¿Qué puede hacer? ¿Mandar tropas? No, no creo que lo pueda hacer. La ley americana se lo prohíbe simplemente. Yo no veo que vaya a haber estas expectativas que se han creado alrededor de la... Lamentablemente, ese problema sigue siendo, la solución sigue siendo en manos de los venezolanos. Interna. Ujú. Y el verlo tan rodeado de personas vinculadas quizás con la tecnología, Elon Musk, una persona que Ujú. está siempre ahí presente. El día de su juramentación veíamos a Mark Zuckerberg de Facebook, de Meta, estaba Jeff Bezos, dueños de Google, de Amazon. Bueno, ¿Qué mensaje también o hacia dónde proyecta eso este gobierno? bueno, es un proyecto de gente de mucho poder económico, ¿no? Y Estados Unidos tiene un problema muy serio, ¿no?, como nunca ha habido en Estados Unidos, una diferencia con su social tan grande, que curiosamente es la que el presidente Trump lo ha sabido explotar. Muy bien. Entonces usted ve ahí la paradoja, ¿no?, de toda este grupo económico tecnológico que es de alguna manera responsable por el surgimiento, por este gap que existe, esta brecha Mm. que se ha producido en Estados Unidos económica, que ha resentido a gran parte de la sociedad americana, porque hay una élite, ¿verdad?, educada en una economía totalmente diferente, y hay una gran masa de personas de la clase media para abajo que se han quedado atrás. Ese resentimiento lo ha sabido con mucha habilidad explotar el presidente Trump, ofreciéndoles, a base de una guerra económica con el resto del mundo, traer trabajo a los Estados Unidos. Esa fórmula va a fracasar. Esa fórmula no va a funcionar. Y va a tener él que hacer un compromiso entre la nueva economía digital que surge y ver la manera como puede, de alguna manera, satisfacer a esta clase que se ha quedado atrás. Y lo hace a través de estos chivos expiatorios, que somos los latinos, que están ahí de manera ilegal. Retos, desafíos, decisiones de Donald Trump. Gracias por haber estado esta mañana aquí para el Bueno, análisis, muchas doctor. gracias. Encantado.